Bendiciones, iglesia, reciban un cordial saludo. Quiero leer una palabra que está en Lamentaciones, capítulo 2, verso 14, y dice: Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, bendícenos por la palabra. Bendícenos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les quiero compartir un tema que he titulado: Prestemos atención a la verdadera palabra de Dios. Prestemos atención a la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué debemos prestar atención a la verdadera palabra de Dios? Pues porque Dios nos alerta del cuidado que debemos tener constantemente de los que se dicen llamar profetas y no lo son. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde Dios nos está advirtiendo y nos está llamando a que prestemos atención a su palabra, que nos volvamos a Dios y nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Entonces les digo que debemos prestar atención a la verdadera palabra de Dios, es porque en el mundo hay gente diciéndonos que todo va a estar bien, que todo va a cambiar, que Dios está con nosotros. Y sí, Dios está con nosotros, pero lo que de verdad debemos tener presente es que Cristo está pronto a venir. Y si no estamos preparados, hermanos, si no nos apartamos del pecado, si el pecador no se aparta del diablo, del pecado, si el pecador no se vuelve a Dios, entonces lastimosamente llevará las consecuencias y recibirá como retribución la condenación. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén cuando Nabucodonosor destruyó esta ciudad y destruyó el templo. Esto le sucedió porque no escucharon la verdadera palabra de Dios. En la primera parte del verso 14, Dios a través de Jeremías le dice al pueblo: tus profetas, era porque eran profetas de hombre y no profeta de Dios. El versículo dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y vanidad significa que eran engaños, que era mentira, que no era algo verdadero. Ellos se hacían llamar profetas de Dios, pero no lo eran. Verdaderamente no lo eran. En la segunda parte, Dios les dice: aparte de eso, no confrontaron al pueblo por su pecado. Es decir, los profetas no confrontaron al pueblo de Dios por su pecado. Mire lo que dice: y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. No era descubrirlo para avergonzar a la persona que estaba en pecado. No era eso. Era confrontar ese pecado y llamar al pueblo de Dios a un arrepentimiento. Jeremías, como el profeta que Dios había escogido para que llevara su palabra, sufría persecuciones, sufría cárceles, estuvo encerrado en una cisterna, tuvo que salir huyendo porque lo iban a asesinar. Pero llegaba otro profeta que Dios no había designado, que Dios no le había revelado palabra, y decía una palabra y a ese sí le creían. Entonces todo el pueblo se volcó en contra de Jeremías. Por eso dice la escritura: no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. A Jeremías, por descubrir el pecado del pueblo, lo persiguieron. No se le haga raro a usted, iglesia, no se le haga raro a usted, hermano o hermana, que cuando usted le hable a alguien de la palabra de Dios para que se arrepienta y se vuelva a Dios, esa persona se levante en contra suya. Y la última parte del versículo 14 dice que predicaban o anunciaban lo que los hombres querían oír,
lo que les agradaba a su oído y no lo que Dios verdaderamente les decía. La última parte del verso 14 dice: sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. ¿Y sabe cómo eran esas seducciones? Les decían: tranquilo, no se preocupe, todo va a estar bien. Pero no era verdad, porque Dios había designado juicio para la nación de Israel, para Judá y el pueblo de Jerusalén. Si no se convertían de sus pecados, Dios traería un juicio sobre ese país. Pero no escucharon la palabra de Dios que daba a través del profeta Jeremías. Ahora, la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 23, versículos 25 al 32 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Soñé. Si está prestando atención a la palabra, hermanos, mire bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios le dijo al profeta Jeremías que le dijera al pueblo que él había escuchado que habían falsos profetas diciendo que Dios les ha mostrado y que han visto de parte de Dios cuando Dios no le había mostrado nada. Entonces, el profeta Jeremías, antes de la destrucción, antes del juicio, confrontó al pueblo diciéndoles que Dios no estaba de acuerdo, que Dios había escuchado que habían falsos profetas diciendo mentiras en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20? No tomarás el santo nombre de Dios en vano. Y a estos profetas, a estos falsos profetas, se les hacía muy normal tomar el nombre de Dios para decirle al pueblo que ellos habían visto cuando Dios no les había hablado. Debemos tener en cuenta, hermanos y hermanas, que no debemos tomar el nombre de Dios para decir que Dios nos ha hablado cuando Dios no nos ha dicho nada. Debemos ser prudentes en eso. Debemos ser sigilosos, poner atención, verdadera atención a la palabra de Dios. El versículo 25 entonces nos dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, y decían que habían soñado y que habían visto visiones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero la palabra de Dios nos está diciendo: no los creáis a todos. Dice: probad los espíritus. ¿Y sabe qué nos quiere decir la palabra? Que primero comprobemos si la palabra que nos han dado verdaderamente viene de Dios. Como les decía al principio, estamos viviendo tiempos difíciles y hay personas que se la pasan diciendo en las redes sociales que todo va a estar bien, que Dios te va a levantar, que Cristo ya está aquí. Y sí, Cristo viene por nosotros, Cristo viene por la iglesia. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia tiene que tomar verdaderas cartas en el asunto y ponerse a cuentas con Dios, porque en el momento menos pensado, en el momento menos que menos nos imaginemos, Cristo viene por nosotros. Y si no estamos preparados, iglesia, ¿cuántos se irán a quedar? La palabra de Dios dice que Cristo viene pronto, sí, pero estamos viviendo tiempos de angustia y la iglesia necesita prepararse. ¿De qué forma necesita prepararse? Atendiendo a la verdadera palabra de Dios. Cuando alguien te diga que todo esto va a pasar, que solamente era una prueba, hermanos, prueben ese espíritu, porque hay muchos falsos profetas.
El verso 26, Dios hace una pregunta y dice: ¿cuándo se va a detener el engaño en el corazón de estas personas? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 26 de Jeremías 23. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan engaño en su corazón? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se van a detener? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuándo van a dejar de engañar el uno al otro? ¿Cuándo van a dejar de decir lo que yo no he dicho? Dice la palabra de Dios. Jeremías 17:9 al 10 dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice Dios: yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno según sus obras, según su camino. Dios no le gusta que prediquemos la palabra por emociones. Dios no quiere que prediquemos la palabra en la carne, sino que Él quiere que cuando Él nos dé una palabra, la demos verdaderamente con sinceridad, sin adulterarla, sin corromperla, sin ponerle ni quitarle. Porque dice la Escritura que si le ponemos a la Escritura, se nos añadirán las plagas que dice la Escritura. Pero si le quitamos, dice que nuestro nombre será quitado del libro de la vida. Que no nos pase eso, iglesia. Que no nos pase eso a nosotros. Versículo 27 dice: con los sueños que cada uno cuenta a su compañero, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, del mismo modo que sus padres se olvidaron de mi nombre a causa de Baal. ¿Y sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Recuerda la historia cuando el profeta Elías decapitó a los profetas de Baal y de Acera, que eran 800, más de 800. Dice que el profeta Elías confrontó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilarán ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, entonces sigan a Baal, pero si Jehová es Dios, entonces sigan a Dios y dejen a Baal. Apártese de la idolatría y vuélvanse a Dios. Y dice la Biblia que empezaron los profetas de Baal a hacer el sacrificio y su Dios no respondía. Y Elías, en un tono de burla, les decía: griten más duro porque quizá está dormido. Y dice la Escritura que se laceraban, que se cortaban. Pero su Dios no respondía, su ídolo no respondía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, tiene boca y no habla. Pero le tocó el turno a Elías. Y cuando le tocó el turno a Elías, les dijo: échenle agua al altar. Y llegaron y le vaciaron agua, aún al sacrificio también. Y luego les dijo: no, échenle aún otra, porque yo no quiero que haya algún vivo por ahí que de pronto encienda un fósforo y le eche al altar. Y le echaron otra vez. Pero luego les dice: échenle aún una tercera vez. 3 veces le echaron agua al sacrificio. Y dice la Biblia que cuando Elías clamó a Dios, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, y aún el agua que había en el altar se secó. ¿Por qué? Porque los falsos profetas no pudieron hacer que su Dios respondiera. Por eso Jeremías les dice al pueblo de Israel: se van a volver a los ídolos, así como sus padres en la antigüedad se volvieron a Baal. Con los sueños se van a engañar el uno al otro y se van a desviar en pos de dioses ajenos. Hermanos, hay que prestar verdadera atención a la palabra de Dios. Verso 28, dice la Escritura: el profeta que tenga sueño, que cuente su sueño, y aquel a quien vaya la palabra, que cuente la palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En el versículo 28 sabemos y conocemos cómo
o quién es el verdadero profeta y quién es el profeta del hombre. ¿Quién es el profeta en la carne y quién es el profeta que viene de Dios? Y la manera de conocerlo es aquel que recibe la palabra de Dios y la anuncia tal y como Él se la da. Esa es la manera de conocer el verdadero profeta de Dios. El que anuncia la palabra, el que recibe la palabra de Dios y la anuncia tal y como Él se la da. Por eso dice el versículo 28, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Y aquel a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. Eso es lo que hace la diferencia entre un profeta del hombre y entre un profeta de Dios. Porque un profeta del hombre solo te va a decir lo que quieres escuchar, lo que tus oídos quieren escuchar. Entonces, si usted está viviendo en fornicación y alguien le dice tranquilo, no se preocupe, todo va a estar bien, te está engañando porque no estás bien. Si vives en unión libre y alguien te dice no te preocupes, todo va a estar bien, pero si no te dice todo va a estar bien y te deja así, entonces te está engañando, porque la verdad es que si te mueres en fornicación te condenas. Pero si un profeta de Dios te dice pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tu pecado, apártate de tu pecado y vuélvete a Dios y vive en santidad, entonces ese profeta sí está hablando de parte de Dios. Ese profeta sí trae un verdadero mensaje de Dios para tu vida. El en Isaías capítulo 55 verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Sabe qué debe hacer la palabra de un verdadero profeta que Dios envió? Esa palabra que Dios le dio a través de ese profeta debe cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Esa palabra de Dios tiene que cumplirse a cabalidad. Si esa palabra no se cumple, entonces esa palabra no era de Dios, era palabra de hombre. Y era un engaño, porque recuerde que lo que dice en Lamentaciones 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y engaño. ¿Y sabe qué es la vanidad? Es algo pasajero, es algo engañoso, es algo que no permanece. Pero cuando es palabra de Dios, dice que no volverá a él vacía. La palabra de Dios no es una palabra vacía, es una palabra que tiene que dar mucho fruto, que tiene que germinar, que tiene que crecer. Y luego dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios quiere que su palabra prospere en todos y cada uno de nosotros. Esa palabra que Dios nos da a través de hombres y mujeres llenos de la gracia y del Espíritu Santo es una palabra que debe prosperar, es una palabra que debe permanecer y es una palabra que tiene que cumplir el propósito de Dios. En el versículo 29, la palabra de Dios nos dice que es un fuego que consume y un martillo que quebranta los corazones más duros. Dice, no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es un fuego que consume, pero ¿qué consume? Consume el pecado del hombre. ¿Qué era lo que Dios quería que el pueblo entendiera? Que se apartara del pecado, que se apartara de sus malos caminos, que se apartara de que los ricos y los adinerados abusaran de los pobres y menesterosos, que se apartaran de que los pobres y menesterosos sufrieran por causa de la injusticia del pueblo. Eso era lo que Dios quería. Entonces la palabra de Dios es fuego para esas personas que viven en pecado. Dios lo que quiere que en su vida se acabe
es el pecado. Dios quiere acabar el pecado en su vida y en mi vida y en la vida de todas las personas. Por eso dice, no es mi palabra como fuego. Y luego dice, no es como un martillo que quebranta la roca o la piedra. Pero la palabra quebrantar no es ponerse a llorar como una Magdalena. La palabra quebrantar no es ponerse a gemir y a decir, Señor, yo me arrepiento. No es eso. La palabra quebrantar significa una vida doblegada y rendida a los pies de Dios. Significa que su vida es una vida quebrada, que usted no vive de orgullo, que usted no es una persona altiva, que usted está postrado y rendido a los pies de Dios. Eso significa la palabra quebrantamiento. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios conoce la condición del corazón del hombre. La palabra de Dios puede cambiar la condición del hombre. La palabra de Dios tiene que ser esa palabra viva que transforma y cambia la vida del hombre. Luego dice la palabra de Dios, por tanto, dice Dios, yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras los unos a los otros. Dice Jehová, verso 31, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él lo ha dicho. ¿Sabe a qué se refiere el profeta Jeremías cuando dice endulzan? Recuerde la palabra de Lamentaciones 2:14, en la última parte donde dice que ellos hacían seducciones, vanas profecías y seducciones. Con sus palabras, con su palabrería, convencían al pueblo para que se relajaran en la vida espiritual, para que no buscaran a Dios verdaderamente como tenía que ser. Que no nos pase eso, iglesia, que no nos pase eso a nosotros. El versículo 32 dice, ciertamente dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé, ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo no los envié, dice el Señor. Están hablando mentira, están engañando porque yo no los he enviado. Y luego termina diciendo el versículo 32, ningún provecho. Iglesia, no te aprovechan las palabras lisonjeras, no te aprovechan las palabras que te endulzan, las palabras que te seducen y te dicen no te preocupes, relájate, todo va a estar bien. Es tiempo, iglesia, de que nos preparemos. Es tiempo, iglesia, de que estemos atentos a la verdadera palabra de Dios. En conclusión, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir, iglesia, que tú decides si quieres escuchar la verdadera palabra de Dios. Tú decides si quieres leerla, meditar en ella, estudiarla, escudriñarla, buscar a Dios verdaderamente. Tú decides si quieres escuchar la verdadera voz de Dios cuando te dice que debes estar atento en tu vida espiritual, cuidar de tu propia vida espiritual y cuidar de tu familia. Esposo, cuida de tu esposa y de tus hijos. Esposa, cuida de tu esposo y tus hijos. Y de igual forma, cada familia tiene que cuidarse a sí misma.
Te quiero también decir, iglesia, tú decides si quieres ser engañado por los falsos profetas, si quieres ir tras sus seducciones, si quieres ir tras sus palabras que han endulzado su lengua para engañarte. Tú decides, iglesia. Tú decides, iglesia, si quieres atender a la voz de Dios o si quieres atender a la voz de los hombres que te quieren engañar. Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Señor y Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Señor, y te invocamos en el nombre de Jesús. Queremos, Dios mío, rendir a ti nuestras vidas, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a estar atentos a la verdadera palabra de Dios, a las verdaderas palabras del Señor. Que nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, estén atentos, Dios mío, a esa palabra que tú nos das por medio de las Escrituras. Señor, que no prestemos atención a las filosofías y a las fábulas que los hombres nos quieren dar para engañarnos. Queremos, Señor amado, vivir preparados. Queremos, Señor amado, estar atentos, Señor, a lo que la Escritura nos dice. Queremos, Señor amado, vivir a toda hora, Señor, guiados y direccionados por las santas Escrituras. Queremos estar preparados, Señor, para toda buena obra, porque así lo dice tu palabra. Que estemos preparados, Señor. Que estemos, Señor, velando y vigilando. Que estemos en oración, Señor amado, preparados para nuestro encuentro con Dios. Señor, porque como lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4, por ahí andan muchos falsos profetas, Señor. Han salido por el mundo engañando, Señor, a las personas, diciendo lo que tú no has dicho en tu palabra, enseñando cosas que no has dicho en la palabra, Señor. Y tu palabra nos dice, Señor, que con esas personas ni aún tengamos comunión, que ni aún cenemos, ni aún comamos con ellos, Señor. Que no compartamos con esas personas, porque lo único que hacen es dañar, destruir el cuerpo de Cristo. Lo único que hacen es prestarle atención al diablo para engañar al pueblo de Dios. Te pido, Rey de Gloria, bendícenos por la palabra, que seas tú, Señor, obrando, Dios mío, en nosotros, que podamos, Señor amado, prestar atención a lo que tú nos quieres enseñar en nuestra vida espiritual. Por eso tú nos dices, Señor, en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero necesitamos clamar, necesitamos, Señor amado, dirigirnos a ti, porque tú eres nuestro Dios. Señor, que podamos ser como ese profeta Elías, que enfrentó, que confrontó a los profetas de Baal y los desafió, porque sabía y tenía la convicción de que tú estabas con él, Señor. Que así, Señor, estés también con nosotros cuando tengamos que confrontar a los falsos profetas, cuando tengamos que confrontar, Señor, a aquellas personas que dañan el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido para la iglesia, Señor, fortaleza en estos tiempos difíciles. Pido fortaleza, Señor, para tu iglesia, para tu cuerpo, para el pueblo de Dios. Fortaleza, Señor. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, estar en tu presencia fortalecidos. Fortalecidos por la palabra, fortalecidos por el Espíritu Santo, alimentándonos, Señor amado, constantemente en el Señor. Que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia, Señor amado, y en estos tiempos difíciles, Señor, podamos resistir, Señor, al maligno, podamos resistir el desánimo, podamos resistir, Señor amado, cualquier ataque del maligno. Te lo pedimos, amado Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.